Hola chicos, tanto tiempo. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con números enteros. ¿Cómo surgen los números enteros? Por ejemplo, nosotros vamos al Ecuador, al Caribe, y nos dicen sí, hay 30 grados centígrados de temperatura. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si vamos a Alaska? ¿Cuál es la temperatura? Y ahí nos vamos a encontrar con temperaturas muy bajas de, por ejemplo, menos 5 grados centígrados o más bajas todavía. O, por ejemplo, cuando se encuentra algo en el mar. Por ejemplo, se dice que hay una profundidad de menos 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? Y entonces así surge la necesidad de crear los números enteros. O por ejemplo en historia, ustedes saben, en historia están sí, las edades y los años se encuentran antes de Cristo. Y bueno, muchas veces van a encontrar en los libros, por ejemplo, el año menos 56 antes de Cristo. Muchas veces se escribe así. Bien, a raíz de esto surgen los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Bueno, el conjunto de los números enteros es el conjunto formado por los números positivos, por los números negativos y por el cero. Todos estos números forman el conjunto de los números enteros. Entonces, por ejemplo, ustedes ya conocían el 2, el 10, que eran los números naturales, ¿sí? Bueno, resulta ser que ahora a este conjunto se le agregan estos números que se llaman negativos, ¿sí? Y estos números negativos forman un conjunto más grande que se llaman números enteros. ¿Quiénes forman los enteros? Fíjense, los positivos, ¿sí? Los negativos y vamos a incluir el cero también. Bien, ¿qué pasa en la recta numérica? Fíjense que nosotros en la recta numérica marcamos el cero, ¿sí? Y nosotros sabíamos que hacia la derecha están los números positivos. Por lo tanto, si hacia la derecha están los números positivos, hacia la izquierda se van a representar y marcar los números negativos. Pero fíjense cómo los marqué, ¿sí? Presten mucha atención acá. Para la derecha, fíjense, el 1, 2, 3, 4. Y hacia la izquierda también empiezo con el menos 1 del 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. ¿Sí? Bien. Una cuestión acá, antes de empezar a otro temita. ¿Qué número es más grande? ¿El 1 o el 5? Y usted me va a decir el 5. Muy bien. El 5 es más grande que el 1. ¿Cuál es más grande, el 0 o el 2? Y el 2, muy bien. Fíjense, el 2 es más grande que el 5. Y si yo ahora les pregunto, ¿cuál es más grande, el menos 2 o el 3? ¿Qué me dirán ustedes? Y ustedes me van a decir seguramente o van a pensar que es el 3. Perdón, vamos a poner un ejemplo acá negativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta recta numérica siempre va de menor a mayor. Siempre en este orden, siempre. El más chiquito está a la izquierda, el más grande a la derecha. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es más grande? ¿El menos 2 o el menos 1? Y fíjense, ¿cuál es más grande? El que está más a la derecha. Muy bien, el menos 1 es más grande. ¿Cuál es más grande? ¿El menos 4 o el menos 2? El menos 2. Muy bien, ¿estamos? Entonces, presten mucha atención y siempre ustedes fíjense de contar la misma cantidad de cuadraditos. Si acá hicieron 2 cuadraditos, respetamos siempre dibujar 2 cuadraditos. Siempre tengo que tener el mismo espacio entre el 0 y el 1, el 1 el 2, el 2 el 3. Seguimos un poquito más. Vamos al concepto de valor absoluto. ¿Y qué es este concepto de valor absoluto? Fíjense, tenemos la recta numérica. Voy a marcar el 4 acá y voy a marcar el menos 4 de este lado, ¿sí?
Si yo les pregunto cuántos lugares hay del 0 al 4, ¿cuántos lugares hay? Hay 4 lugares. ¿Y cuántos lugares hay del 0 al menos 4? Fíjense, también hay 4 lugares, ¿sí? Bueno, la cantidad de lugares que hay es lo que se llama valor absoluto. Se marcan 2 rayitas, esas rayitas significan valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 4 es 4. ¿Por qué? Porque hay 4 lugares hasta el 0. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de menos 4? El valor absoluto de menos 4, me fijo, ¿cuántos lugares hay? 4. Muy bien. Y si yo dijera el valor absoluto de menos 5, ¿qué dirían ustedes? 5. Muy bien, porque es la cantidad de lugares que hay hasta el 0 y se indica con las 2 barritas. Bien, fíjense una cosa, vamos a aprovechar el ejemplo anterior. ¿Cuántos lugares hay desde el 0 al 4? 4. ¿Cuántos lugares hay desde el 0 al menos 4? 4. Esos lugares, el menos 4, esos números y el 4 son opuestos. ¿Por qué son opuestos? Porque tienen la misma cantidad de lugares desde el 0, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo les pregunto cuál es el opuesto de menos 16, ¿cuál dirían ustedes? El 16, muy bien, son opuestos. ¿Cuál es el opuesto de 10? El opuesto de 10 es menos 10. Muy bien, son opuestos. ¿Sí? Ahora vamos a dejarlo acá. Van a volver a mirar este video, van a anotar los ejercicios que tienen que hacer y yo les voy a subir otro videito en donde vamos a resolver algunas de las actividades que yo les pido.